Bienvenidos, queridos amigos laurentinos, comunidad laurentina. Estamos transmitiendo un episodio más de la serie Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. En el episodio de hoy vamos a abordar lo que es la lógica jurídica. Tenemos planificadas dos entrevistas para esta subtemática. Eh, Lorenzo publicó en el 2017 el libro Visión Lógica del Derecho, una Sí, defensa del racionalismo jurídico. En la primera parte del texto consta una descripción detallada de los axiomas, los principios lógicos, de su lógica nomológica y una discusión con otras alternativas, la lógica deontológica estándar. La parte técnica la vamos a aplazar para nuestro próximo episodio, de modo que esta es una introducción, sentar las bases para esa otra parte puramente técnica sobre la lógica jurídica. Les invitamos para que nos vean, nos sigan en nuestra próxima entrevista. Entonces, bienvenido Lorenzo, muchas gracias. Empecemos, por favor, el, delineando la naturaleza de la lógica jurídica. Hay un par de opciones que deberíamos revisar. El, Tal vez la mayoría de los juristas creen que la lógica jurídica es simplemente una herramienta para realizar los razonamientos jurídicos. Pero por otra parte está una concepción objetivista, que es la tuya, que cree que los principios de la lógica jurídica tienen que ver con la realidad de los hechos jurídicos. Bueno, hay una relación entre unos hechos que llamémosle, digamos yo, por falta de otro calificativo, denominaré un hecho meramente fáctico, una acción, y por otra parte, hechos que tienen calificativos deónticos, como obligatorio, prohibido, ilícito. Entonces, la lógica es la que relaciona unos hechos con otros en este ámbito jurídico. Entonces, esa es una visión que tiene que ver con la ontología que está detrás de lo que hacen los operadores jurídicos. Por favor, Lorenzo, ¿podrías tú indicar cuál es la relevancia, la pertinencia de esta visión objetivista de la lógica jurídica? bueno, el distingo entre situaciones meramente fácticas y situaciones jurídicas es un distingo que hacen todos los juristas. O sea, no es, no es que tú acudas a él a falta de otra terminología, ni tampoco que lo invente yo, ese distingo, sino que es el distingo usual en todos los juristas. Cuando se dice que para la mayoría de los juristas la lógica jurídica es un instrumento para hacer buenos razonamientos jurídicos, en realidad esto ni siquiera es exacto, porque primero la mayoría de los juristas no saben qué es la lógica ni, ni se preguntan por la lógica. Algunos códigos procesales en varios países obligan a los tribunales a razonar sus sentencias, sus autos, sus decisiones en general, con arreglo a la lógica, y a veces se dice a la lógica jurídica. Por lo cual, en algunas carreras, licenciaturas de Derecho, existe la asignatura de lógica jurídica. Pero exactamente que sea esa lógica jurídica, pocos se han acercado a vislumbrarla. Y en general, más bien, cuando se habla de lógica jurídica, más que lógica, se entiende lo que también, con una palabra de reminiscencia aristotélico-escolástica, se llama la tópica, es decir, un estudio de vínculos conceptuales entre calificaciones jurídicas y ciertas consecuencias o implicaciones o implicaturas de carácter fáctico. Por ejemplo, si hay contrato, tiene que haber contratantes.
el contrato es inconcebible sin una reciprocidad de obligaciones de algún tipo. Si incluso una donación requiere un mínimo de reciprocidad, y es que el donatario, o sea, el receptor de la donación, acepte la donación y generalmente está explícita o implícitamente condicionada. Puede ser revocada en unos supuestos porque la ley establece que el donatario, por recibir la donación, adquiere unos compromisos, por tanto, unas obligaciones. Bueno, esa tópica pues establece que cualquier concepto jurídico, propiedad, mm, eh, contrato, deuda, matrimonio, tiene unas implicaciones. Si hay matrimonio, en principio, según el concepto de matrimonio que se ha tenido desde que el mundo es mundo hasta hace unos pocos años, pues había dos individuos de sexo diferente que estaban autorizados por el ordenamiento normativo vigente a contraer matrimonio entre sí. Hoy no es así, se llama matrimonio también a la unión de dos individuos del mismo sexo. Por lo cual, evidentemente, saltada esa barrera, la tópica queda fragilizada en ese punto y podemos imaginar otras configuraciones. Pero dejando eso de lado, ahí esa llamada lógica jurídica, que como digo no es lógica propiamente dicho, entraría no en lo que en el corpus aristotélico es lógica, sino en la dialéctica, es decir, en razonamientos probables basados en vínculos conceptuales, que es la tópica. Bueno, pero algunas leyes procesales en España incluso eluden la palabra lógica y obliga a los tribunales a razonar según las máximas de la experiencia. Bueno, ¿cuáles son las máximas de la experiencia? Eso no lo dice la ley de enjuiciamiento criminal ni la ley de enjuiciamiento civil, pero de todos modos los tribunales, cuando hay una casación, el Tribunal Supremo sí anula sentencias de los tribunales de instancia diciendo que es ilógica, que su argumentación es ilógica, que rompa, que quiebra las normas de la lógica. Y por tanto es evidente que el Tribunal Supremo sí considera que hay una lógica que debe presidir el razonamiento del juez. ¿Cuál? Esto no se sabe, no hay asignatura de lógica jurídica. Y por otro lado, como la única lógica deóntica de la cual han tenido conocimiento, no digo la mayoría, pero vamos, los juristas más despiertos o con mayor curiosidad o que más han buscado, y algunos filósofos del derecho más, más al tanto del panorama eh, intelectual, académico, pues la única que han conocido es la lógica deóntica estándar bajo alguna de sus formulaciones, enunciaciones. La, dejando de lado precedentes muy interesantes, pero la primera fue de von Wright, este finlandés von Wright, del año 1951, y luego ha sido la base de reelaboraciones por autores como Kalinowski, Nicolás Rescher, Hagwist y en el mundo de habla hispana, al Churrón y Buliguín, que han tenido una influencia, y siguen teniendo,
una influencia enorme y por tanto que en realidad no han formulado ninguna nueva lógica deóntica, han simplemente reformulado, dado una enunciación distinta que yo discuto en mi libro, pero en realidad ni siquiera discuto la que ellos formularon, sino a su vez una reformulación posterior de Akvist, otro escandinavo, danés creo, Okvist creo que se pronuncia, y que, que, bueno, se ha revelado inapropiada para el razonamiento jurídico y por tanto, en definitiva, aunque algunos filósofos del derecho, digamos, al tanto de novedades, la han vitoreado, la han contemplado, la han procesado, la han mm, propagado, pero la utilidad desde el punto de vista del razonamiento jurídico se ha revelado nula y entonces dentro del propio positivismo jurídico ha habido una reacción, por ejemplo en España, de uno de los filósofos positivistas del derecho más salientes, de mayor renombre, que, bueno, que ha quedado un poco aislado, que no ha formado escuela, pero nadie le discute su papel de primer orden, que es Rafael Hernández Marín, para quien la lógica cualquier lógica, es completamente inservible para el derecho. O sea que el jurista no tiene ninguna necesidad de la lógica para argumentar, e incluso otra corriente de filosofía jurídica que sí ha tenido mucha difusión en España y en Hispanoamérica, es la alicantina de Manuel Atienza, aunque inicialmente también marchó por ese, más o menos por ese camino de los lógicos argentinos Achurrón y Buliguín, pero se ha apartado de ello y en vez de lógica profesa la argumentación jurídica. Un poco como la teoría de la argumentación o de la lógica informal frente al predominio de la lógica informal, tú sabes que se desarrolló. ¿En qué asignatura entraría eso? Bueno, una asignatura especial que sería la teoría de la argumentación, que tendría que ver con la tópica y que se apartaría de lo que mm, se considera como un imperialismo de la lógica propiamente dicha, de la lógica deductiva. Bueno, en la medida en que el jurista, de todos modos, a mí me gusta ver, porque claro, todo esto que estoy evocando son razonamientos en la cátedra, discursos en la cátedra. Pero vayamos a los juicios. A mí me gusta, en la débil medida en que ello me es posible, los juicios de verdad, ¿eh? No no los de las series televisivas norteamericanas, que no he mirado ninguno, sé que existe, pero no sé, a lo mejor tienen un interés que yo desconozco, pero yo trato en la medida de lo posible de ver los razonamientos que se hacen en los juicios, y he leído además muchos alegatos de abogados y yo mismo he redactado memorándums y, y alegatos eh, para juicios que me han pedido y que sé que se han utilizado. Y cómo razona un abogado y cómo razona un juez. Y yo justamente creo que razonan con la lógica jurídica que yo he hecho, no con otras, no con toda ella, no con todos los axiomas y reglas de inferencia que yo he elaborado,
o mejor dicho, inconsecuentemente, unas veces unos, otras veces otros, y a veces implícitamente parece que lo sobreentienden. Si se les pregunta por qué hacen ese razonamiento y no otro, dirían, hombre, porque es lógico. ¿Por qué no razona usted, por ejemplo, esta conducta es lícita, por consiguiente es obligatoria? ¿Qué, qué hay de malo en ese argumento? Seguramente dirían, no es lógico, no hay lógica. Bueno, que haya o no haya lógica, ¿qué importancia tiene? Yo puedo decir, ¿y a mí qué? Si es ilógico, ¿qué me importa que sea ilógico? ¿Por qué he de atenerme a la lógica? Y quizá los más conscientes, los más eh, despiertos, los más atentos dirían, hombre, porque la lógica, como tú me preguntas, es un instrumento de razonar jurídicamente bien. Diría, porque la lógica es el instrumento que tenemos para razonar bien, para razonar como Dios manda. Y, y lo que no sea razonar, argumentar así, argumentar ilógicamente, pues es no usar ese instrumento. O allí, en las pocas carreras jurídicas en que se enseña la asignatura de lógica jurídica, seguramente si le preguntamos al profesor por qué enseña eso, pues diría justamente porque es el instrumento para razonar correctamente al argumentar en un juicio, sea como fiscal, sea como abogado, sea como parte civil, sea como juez. Hay que ofrecer un razonamiento, un doble razonamiento, hay que razonar sobre hechos. Ese razonamiento puramente sobre hechos no es un razonamiento jurídico. Por ejemplo, que de tal indicio no se puede colegir tal, no se puede abducir tal hipótesis razonable porque va en contra del instinto humano. Por ejemplo, si el acusado hubiera perpetrado el crimen, no habría, de que se lo acusa, no habría, después de realizarlo, efectuado tales acciones que, que lo ponían al descubierto, a menos que sea un individuo carente de razón. Bueno, eso es un razonamiento puramente sobre hechos, razonamiento deductivo, inductivo o abductivo. Pero luego hay un razonamiento que mezcla hechos con situaciones jurídicas para llegar a conclusiones jurídicas. Bueno, ese es el razonamiento propiamente jurídico. Y efectivamente es un instrumento, la lógica es un instrumento para razonar correctamente en materia jurídica, pero ¿por qué? ¿Por qué lo es? ¿Por qué un mapa o un plano de una ciudad, como queramos llamarlo, es un instrumento correcto, es un instrumento idóneo para ir, llegamos a una ciudad, para encaminarnos a la dirección a la que queremos llegar? ¿Por qué usamos el mapa de esa ciudad y no el de otra ciudad, o el de la luna, o un dibujo? Durante el viaje se nos ha ocurrido dibujar sobre el papel, llegamos y miramos el dibujo. ¿Por qué lugar? Es imposible. No, es posible. Es posible. Es posible que yo, durante el viaje, voy a, voy a, mm, voy a un congreso en una ciudad, sé que, bueno, primero tengo que ir al hotel,
me han dado una dirección del hotel, pero no tengo plano ni mapa de la ciudad. Hoy con Google Maps, pues es más fácil, pero hace años, no hace tantos años, me acuerdo que yo siempre, antes de ir a una ciudad, iba a las librerías a ver si podía comprar un plano de la ciudad y a veces lo encontraba y a veces no. Recuerdo una vez, debió ser el año 89, me parece, 1989, sí, 1989, que acudí a un congreso de lenguajes naturales y formales en la ciudad de Lérida, que hoy ha cambiado de nombre, entonces llevaba el nombre castellano, Lérida, hoy se llama Lleida, es lo mismo, catalano en castellano. Y todavía no existía Google Maps ni nada por el estilo, ni el Internet, o estaba en sus comienzos, y, y yo no encontré mapa y llegué a la estación en el tren nocturno, que llegaba allí a las 4 o 5 de la madrugada, y no había librería. Realmente compraba un plano en la librería de la estación. No sé si había alguna abierta, no tenían mapa. Pregunté a los viandantes, pero encuentra un viandante a las 4 o 5 de la madrugada para... ¿no? No había taxi ante la estación de... Bueno, no sé, llegué, ¿verdad? Suponiendo que yo hubiera durante el viaje hecho un dibujo, es imposible, es metafísicamente imposible que con ese dibujo yo hubiera dado con el destino. No, posible es posible. ¿Cuán probable es? Desde luego mucho menos del 1%. En cambio, con un plano de la ciudad, pues, aunque uno puede perderse un poco, puede a veces, pero en fin, es muy probable que uno llegue. Pues con la lógica jurídica pasa igual. Si la lógica jurídica refleja la conexión real entre hechos, entre unos hechos normativos y otros, unas situaciones jurídicas y otras, y entre hechos, situaciones puramente fácticas y situaciones jurídicas, si lo refleja correctamente según son esas conexiones, esas implicaciones reales, entonces la lógica es útil, es un instrumento útil. ¿De qué conexiones se trata? Se trata de que en todo mundo posible en el cual existan los hechos que se afirman como premisas, existe también el hecho jurídico que se afirma como conclusión. Esa es la implicación modal, es una implicación necesaria, que si en un mundo posible existen los hechos que se afirman en las premisas, también existe el hecho que se afirma en la conclusión. Y esta concepción que tengo de la lógica jurídica es la misma que tengo de la lógica en general, que ya evocamos en, en una entrevista anterior, que dije que seguía, para algunos la lógica es un juego, la lógica es es una serie de es un juego, o es una convención, o para Carnap es simplemente son las reglas de la lógica, son reglas del lenguaje. Procesar una lógica es simplemente abrazar un lenguaje, y cambiar de lógica es cambiar de lenguaje. Y cuestionar, por ejemplo, la lógica intuicionista se aparta de la clásica en rechazar, entre otros, el principio de tercio excluso. Bueno, pues dice Carnap, vale, no hay inconveniente, usted habla otro idioma, hablamos idiomas diferentes. Bueno, ya en su momento, frente a esas concepciones, defendí la concepción que tiene Russell, por lo menos
en una etapa de su pensamiento que formula también Ferdinand Gonset cuando dice la lógica es la física del objeto cualquiera. Es decir, la física es la ontología, o más exactamente aquella parte de la ontología que hoy por hoy somos capaces de formalizar con notación simbólica y calcar en cálculos con lápiz y papel. No toda la metafísica, no toda la ontología, lamentablemente, somos capaces de hacer, de volcarla en un cálculo con notación simbólica. Y seguramente, dadas las limitaciones de la inteligencia humana, nunca seremos capaces de hacerlo. Aquella parte que sí podemos es lo que llamamos lógica. Bueno, pues exactamente. En el razonamiento específicamente jurídico, seguramente un sistema de lógica jurídica no es exhaustivo. Hay razonamientos jurídicamente correctos que desbordan el marco de un sistema de lógica jurídica como el mío. Bueno, quiero, antes de seguir, para no volver a incurrir en una ingratitud en la cual ya he incurrido y me lo reprochó Atienza en el libro que tú has señalado, es no mencionar el anticipo que de mi lógica jurídica hay en la obra de Eduardo García Máñez, el grandísimo filósofo mexicano. Lo que pasa es que, qué sé yo, a San Juan Bautista, el, el precursor, el antecesor, algo le faltó para, para llegar al contenido de la buena nueva, ¿verdad? La adelantó, fue un precursor. Bueno, pues a Eduardo García Máinez, que es un hombre que une su inmensa erudición con su capacidad analítica y argumentativa de de un talento extraordinario, le faltó un último instrumento para ese anticipo por Carlos. O sea, está muy cerca y al mismo tiempo, pues lejos. O sea que todavía hay un buen trecho de ahí a lo que es la lógica jurídica. Sin embargo, yo aquellos de nuestros oyentes que se interesen por la filosofía del derecho en particular, yo los exhorto, los animo. Sus maestros les hablarán, cómo no, de, de autores, sobre todo anglosajones, y cuando hablen de autores de habla hispana, pues seguramente estos que yo ya he evocado en las últimas lecciones, quizá como García Amado, Atienza, Alchurrón y Bulín, pero lamentablemente García Máinez está olvidado incluso en su patria. Se lo venera. En teoría hay seminarios con su denominación, pero en definitiva yo creo que su obra se estudia relativamente poco, sin embargo es muy valiosa. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a la siguiente pregunta. Eh, Tú afirmas en el texto que la lógica jurídica es parte de la esencia del derecho. El derecho tiene, por lo tanto, una naturaleza que es eterna, inmutable, y bueno, obviamente esa afirmación solo puede hacerlo un just naturalista y cualquier just positivista verá que hablar de esencias va más allá de lo que nos permitiría la experiencia y por lo tanto sería esa concepción rechazada de antemano por su positivismo. Ahora, bueno, quizás ya me adelanté un poco a a la respuesta a la pregunta que quiero hacerte. El, ¿Por qué crees tú que este enfoque de la lógica como el núcleo, el corazón del derecho, presentando leyes que relacionan unos hechos con otros, algunos de los cuales tiene naturaleza deóntica, ¿por qué esta concepción lógica
no encuentra tanta recepción en el mundo jurídico o de los juristas. No encuentra absolutamente ninguna recepción por varios motivos. Por dos motivos. Primero, porque nunca les ha llegado. O sea, porque ni siquiera ha habido ocasión, oportunidad alguna de que les llegue. Y por tanto, nadie se lo ha dicho. Podría habérselo sugerido la obra que ya he mencionado de García Máinez, que tampoco lo formula exactamente en esos términos, pero bueno, que se adelanta, en cierto modo, a hacerlo. Pero esa obra, como ya he dicho, no ha sido nunca debidamente atendida y hoy está muy olvidada. De manera que a la inmensa mayoría de los juristas, la casi totalidad, nadie les ha dicho nunca eso. Por tanto, ni siquiera tienen ocasión de rechazarlo. A los filósofos del derecho, que también son juristas, pero son una clase particular y muy minoritaria de los juristas, a los filósofos del derecho, a muy poquísimos, les ha llegado noticia de de esa concepción a través de mi obra. Pero a aquellos pocos a quienes ha llegado, la han rechazado, pues por la misma razón por la que un idealista rechaza el realismo gnoseológico o un ateo rechaza el teísmo, eh, pues porque colisiona frontalmente contra la doctrina que es medular en su propia enseñanza y que ellos han aprendido. Y a los poquísimos que postulan un derecho natural, porque el derecho natural que yo he elaborado, la teoría del derecho natural, mejor dicho, que yo he elaborado en torno a la lógica nomológica, le resulta extraña, no, no acorde con con la índole. Esto lo podemos quizá ver más adelante o quizá mejor en otra entrevista, no acorde con el tipo de derecho natural que ellos conciben. De manera que esta es la primera razón. La segunda razón es que el positivismo no puede aceptar esencia de ningún tipo. Tú lo has dicho que porque la esencia no es empíricamente comprobable. Y eh, podemos pensar que entre positivismo y justnaturalismo son dos escuelas viejas como el mundo y que los juristas se han dividido a lo largo de la historia en positivistas y antipositivistas. No es verdad. Desde el derecho romano, desde el derecho romano clásico del siglo segundo, sin duda influido ya por la filosofía estoica, los juristas y filósofos del derecho defendieron todos la existencia de un derecho natural. Le darían mayor o menor importancia. Lo le concederían un lugar más o menos eminente en sus teorizaciones. Pero hasta Bentham, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, nadie había negado la existencia del derecho natural. Y fue Bentham y sobre todo su discípulo, el gran filósofo del derecho inglés John Austin, el creador de lo que se llamó en su época escuela, la jurisprudencia analítica, que no es analítico en un sentido
que no es el de la filosofía analítica, pero vamos, no deja de guardar con ella un cierto parecido. Y mm, John Austin es el que formuló el famoso adagio, debemos estudiar el derecho que es, no el que debe ser. Una cosa es el derecho que es y otra cosa es el derecho que debe ser. Desde esta, sin embargo, aunque él lo formuló en la primera mitad del siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, la mayor parte de los juristas y casi todos los filósofos del derecho seguían defendiendo el derecho natural, que era una asignatura obligatoria en todas las licenciaturas jurídicas de todo el mundo. Y bueno, eso hubo intervalos. eh, eh, mm, Porque también había una tendencia ya entonces contra el derecho natural, no tanto porque se negara su existencia, sino porque se veía peligroso enseñarlo por su contenido implícitamente contestatario, revolucionario, porque en nombre del derecho natural se iban a defender derechos naturales del hombre. Y aunque es la época del liberalismo moderado, pero ese liberalismo moderado dice, bien, de acuerdo, vamos a conceder libertades, pero libertades que van a estribar en la voluntad del legislador, en el pacto legislativo, no en unos supuestos títulos del hombre, por el mero hecho de serlo, que obligarían al legislador a ir más lejos. Y por tanto, los justnaturalistas entonces eran liberales avanzados y los antijustnaturalistas, que, insisto, no es tanto que negaran la existencia del derecho natural, como que preferían que no se enseñara esa asignatura y prescindir de él, preferían atenerse al derecho positivo. Bueno, a partir de finales del siglo XIX, todos los juristas han aprendido en las facultades de derecho que no hay más derecho que el positivo, que cualquier otra cosa es una quimera y que el derecho positivo es la expresión de la voluntad del legislador. O los más demócratas dicen, es hablamos del derecho de una sociedad liberal democrática en la cual el derecho es la expresión de la voluntad general. Esa es la formulación de Rousseau, la ley, la loi, c'est la volonté générale. La ley es la voluntad general. Y además a esa consideración se añade una consideración deontológica. Por encima de la voluntad general no debe haber nada. Bueno, insisto, muchos juristas, la mayoría, no tienen necesidad de esta consideración deontológica suplementaria, sino que dicen el derecho es una ciencia, el estudio del derecho es una ciencia empírica, forma parte de la antropología o de la sociología y es como el estudio de las reglas del ajedrez. Hay que ver cómo se juega el ajedrez. Mm, Bueno, también me dirás, bueno, un manual de las reglas del ajedrez. Bueno, pero si luego vemos que en la práctica los ajedrecistas sistemáticamente juegan de otro modo, pues diríamos, bueno, es sobre el papel. Claro, entre cuál es cuál es la verdadera normativa del ajedrez. Si aquella a la que se atienen los ajedrecistas o aquella que figura en los manuales del juego de ajedrez, ahí habría diversas escuelas de positivismo, pero en todo caso no cabe duda de que para saber cómo es el juego del ajedrez hay que aprenderlo, ya sea contemplando los movimientos, las jugadas de los jugadores, incluso cuando hagan trampa, porque generalmente cuando hacen trampa el adversario, el contrincante, protesta y dice eso no, eso es inválido.
y, mm, o bien estudiando el manual, pero es un saber empírico. Y no hay esencia del ajedrez, porque es una convención que el caballo pueda adelantar, si no recuerdo mal, dos casillas adelante y una al lado, o el peón una adelante, o el alfil las que sea oblicuamente. Bueno, podía haber sido cualquier otra convención. Bueno, por tanto, el positivista considera que no hay esencia del derecho, ninguna, que, mm, que el derecho es lo que hay, son las normas que hay, son por convención, digámoslo así, por voluntad general, si se quiere, pero la voluntad general habría podido ser otra. Y como digo, hay algunos positivistas que añaden un motivo deontológico y dicen, es que no solo por encima de la voluntad general no hay nada, sino que no debe haber nada, porque si hubiera un algo, una esencia del derecho por encima de la voluntad del legislador democrático, eso restringiría la soberanía de ese legislador democrático. Y por esos motivos no aceptan esencia del derecho ni por consiguiente pueden aceptar una lógica jurídica que sea el núcleo o el meollo de la esencia del derecho. Claro, entonces, problema que muy grave que se les plantea, pero si no hay esencia del derecho, si hay meramente convención, ¿por qué no en el argumentar jurídico no adoptamos, no abrazamos la convención de argumentar a partir de la premisa de que una conducta es lícita, que es obligatoria, o de la premisa de que una conducta está prohibida, que es obligatoria? ¿Por qué no? Sí, es una posibilidad. O hay otra posibilidad, ¿por qué no razonar de que algo se realiza que es lícito? Todo lo que sucede es lícito. Claro, aquella frase de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, pues tomémosla en serio y digamos, Dios no existe. Por consiguiente, todo está permitido. O más exactamente, todo lo que se realiza está permitido. Por tanto, si algo sucede, es lícito. Bueno, es una posible manera de argumentar, un posible axioma de esa lógica jurídica sería, si A, entonces lícitamente A. Es lícito que A. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? Si todo, en el derecho, todo es por convención y podía ser de cualquier otro modo que se hubiera convenido, o por voluntad general, bueno, pues ¿por qué no hay una voluntad general de que sea así? Si el pueblo soberano está obligado, está sometido al constreñimiento de evitar ese tipo de razonamiento jurídico, es que algo hay en el derecho esencial por encima de la voluntad, incluso unánime, de los legisladores y de los legislados. Perfecto, gracias, querido Lorenzo. La siguiente pregunta posiblemente esté parcialmente respondida, pero de todas maneras te la formulo en caso de que tengas tú alguna otra idea que añadir. Se refiere a por qué en la práctica de todos los operadores jurídicos, los legisladores, aquellos que producen y utilizan las normas, es necesaria una lógica jurídica o por qué es importante su existencia. Su existencia es absolutamente imprescindible
porque, porque la ley no basta con que exista, sino que tiene que aplicarse. Y para aplicar la ley hace falta la lógica jurídica. Por ejemplo, la lógica jurídica, concretamente la lógica nomológica, contiene la regla de consecuencia jurídica o modus ponens deontico, que nos dice lo siguiente: de ser obligatorio que en el supuesto de una situación fáctica se siga una consecuencia jurídica, entonces, eh, mejor dicho, de ser obligatorio que de una hipótesis se siga una consecuencia, entonces, cuando esa hipótesis se realice, la consecuencia es obligatoria. Por ejemplo, es obligatorio que si alguien mata a otro, sea condenado a pena privativa de reclusión de 10 a 15 años. O sea, para todo individuo es obligatorio que si ese individuo mata a otro, sea condenado a pena privativa de libertad de 10 a 15 años, con unas excepciones que son las causas de justificación. El Código Penal español están enumeradas en el artículo 20 del actual Código Penal. Causas de justificación o de exculpación, bueno, para ser más precisos. Bien, entonces, supongamos que se averigua, se prueba que Genaro ha matado a otro, no concurriendo ninguna de esas causas de justificación, consecuencia, por consiguiente, es obligatorio que sea condenado a pena privativa de libertad de 10 a 15 años. Si la lógica nomológica no se llega, podemos simplemente reafirmar la afirmación, reafirmarla, sí, la constatación. Es obligatorio que si ha cometido el homicidio, sea condenado. Bien, pero además es que ha cometido el homicidio. Por consiguiente, no hay modus ponens, no hay por consiguiente. Simplemente el que no quiera aplicar lógica deóntica dirá, pues por consiguiente, si ha cometido el homicidio, tiene que ser condenado. No, o será condenado. Sí, pero es que sí, le digo que sí ha cometido el homicidio. Por consiguiente, si ha cometido el homicidio, será condenado. Pero si ya le he dicho que sí, que efectivamente lo ha cometido, diga usted, entonces el juez, que sí, que instintivamente razona con lógica jurídica, dice, debo condenar y condeno al acusado fulano de tal por autor del homicidio sin causas de exoneración criminal concurrentes sobre la persona de tal y cual a la pena privativa de libertad de tantos años, no concurriendo circunstancias atenuantes, digamos, a 15 años, o concurriendo circunstancias agravantes a más años. Bien, la ley sin lógica jurídica no sirve de nada. Y luego este argumento fundamental, que la ley no solo hay que formularla, sino aplicarla, añado otro, y es que el texto de la ley dice muy poquito. La mayor parte de las situaciones jurídicas, incluso de aquellas situaciones jurídicas que existen solo por la ley, independientemente de los hechos, la mayor parte de ellas no las ha formulado el legislador. Por ejemplo, el legislador, el poder constituyente, nos ha concedido derecho de reunión y nos ha concedido también derecho, libertad de religión.
o de conciencia. Y de ahí, por lógica nomológica, podemos inferir que tenemos la libertad de reunirnos y de profesar nuestras creencias. A la vez, es decir, que no nos es obligado para poder disfrutar del derecho de reunión renunciar a nuestras creencias, ni es obligatorio para que podamos disfrutar de nuestra libertad de conciencia o de pensamiento, renunciar al derecho a reunirnos con otros. Esta conclusión lógico-jurídica se sigue de dos premisas jurídicas, es una conclusión también jurídica y ahí no interviene ninguna premisa fáctica. Pongo un caso muy sencillo, pero hay miles. En realidad, sin lógica, no podríamos ni siquiera inferir de cuando encontramos en el texto de la ley una obligación formulada de un modo, la misma obligación formulada de otro modo. Por ejemplo, en nuestro idioma hay una gran libertad de colocación de palabras y sintagmas. Eh, un complemento directo puede ponerse delante de uno indirecto o detrás, sin alterar en absoluto el sentido de la oración. Un complemento circunstancial puede intercalarse o puede dejarse para el final. El sujeto puede ponerse detrás del verbo. Hay otros idiomas, como el francés, el inglés, incluso el alemán, que tienen una rigidez de colocación mayor, mucho mayor. Y otros idiomas, como el latín, que tienen todavía más libertad que el español. Bueno, constantemente el profesor de Derecho explica, qué sé yo, de Derecho Mercantil, explica en su clase, lee un artículo del Código de Comercio. Entonces, a lo mejor pasa como en España, que el Código de Comercio no sé si ha cambiado últimamente, vamos, cuando yo estudiaba mi licenciatura, el vigente era de 1829, casi 2 siglos, o bueno, anterior, y evidentemente si se lee un artículo de ese código, pues la manera de hablar ha cambiado, eh, hay palabras que suscitan, que no nos son tan familiares, y evidentemente lo normal es el que el profesor parafrasee de una frase de contenido equivalente, pero otra. Bueno, con la lógica nomológica, eso es posible porque una de las reglas de inferencia de la lógica nomológica es que si A es necesariamente equivalente a B, la obligatoriedad de A implica la obligatoriedad de B y viceversa. Eso parece tan obvio que, que, que hasta casi produce sonrojo tener que decirlo, como todo lo obvio. Mm, si 2 y 2 igual 4, 4 igual 2 más 2. Bueno, es obvio, ¿no? El orden mm, en una ecuación, colocarlo de la izquierda a la derecha o la derecha a la izquierda cae por su propio peso. Podemos decir, sí, cae por su propio peso si se aceptan las reglas de la aritmética. Pero podemos imaginar un cálculo en que no sea así. A igual a B, pero B no igual a A. Eso, diríamos, bueno, pues use otra palabra, no use la palabra igual, vale, es igual, pero podemos usar ese mismo signo. Y, y de hecho, los lógicos siempre inventarán algo, un cálculo, que desafíe todo lo que nos parezca más obvio. De manera mm, que no, el derecho es inútil y
ineficaz y no sirve absolutamente de nada sin razonamiento jurídico. Y para ese razonamiento jurídico necesitamos una lógica, no una lógica cualquiera que nos dé la gana, no una lógica que por convención, por acuerdo, por voluntad soberana queramos abrazar como habríamos podido abrazar otra, no una mera convención lingüística a lo Carnap, reemplazable por cualquier otra convención, sino una lógica que refleje los vínculos objetivos reales entre situaciones fácticas y situaciones deónticas y entre las situaciones deónticas unas con otras. Ya, perfecto. Gracias, querido Lorenzo. Ahora, pasemos a la relación entre lógica y bien común. En otro episodio, cuando tratábamos de los valores jurídicos, ya tuvimos oportunidad de analizar lo que era el bien común y dijimos, entre otras cosas, que el bien común es el fin de la sociedad, del ordenamiento jurídico, es el que direcciona el accionar del el gobernante, los legisladores, los jueces. Y ahora, preguntémonos, ¿qué pasa con la lógica jurídica? También, al igual que el derecho, tiene algo que ver con el bien común. Sí, claro, por supuesto. Tiene todo que ver con el bien común. Primero que el axioma principal de la lógica nomológica es la obligatoriedad de que se realice el bien común. Segundo, la, eh, la lógica, aunque como ya he dicho, instintivamente el juez razona con lógica nomológica, sin saberlo, como en la obra de Molière, Monsieur Jourdain hablaba en prosa sin saberlo, pues, mm, y todo operador jurídico razona con lógica jurídica sin saberlo, pero eh, el- ese razonamiento tiene una finalidad, que es la finalidad del derecho. Si la finalidad del derecho es el bien común, la finalidad de la lógica del derecho no puede ser otra que servir al bien común. Aunque el jurista instintivamente razona con lógica jurídica, sin embargo, para averiguar, para hallar las leyes de la lógica jurídica, para llegar a formular un sistema de axiomas y reglas de inferencia de lógica deductiva jurídica, no basta el instinto. Hace falta otro tipo de razonamiento. ¿Qué razonamiento? Bueno, podría decirse la imaginación. El lógico tiene imaginación y con imaginación elabora un cálculo y lo propone como lógica jurídica. Lo que pasa es que, como ya he puesto esos ejemplos, con imaginación uno puede imaginar cualquier cosa, cualquier conexión, conexiones inútiles para el razonamiento jurídico e incluso deletéreas y pavorosas, como sería esa de inferir, por ejemplo, que lo que se realiza es lícito o peor, obligatorio. Bueno, ¿cómo llegamos a averiguar, cómo he llegado yo a averiguar qué, qué reglas de inferencia y qué axiomas constituyen, integran un sistema adecuado de lógica jurídica? ¿Qué pauta, qué guía, qué brújula? Bueno, primero, mirar cómo razona efectivamente, cómo se razona efectivamente en el razonamiento jurídico. Pero eso por sí solo no basta, porque también el jurista incurre en sofismas, en errores, en paralogismos. La prueba de ello es cuando un tribunal de casación casa, o sea, anula una sentencia porque la argumentación del tribunal de instancia incurre en una argumentación errónea. Por tanto, no toda argumentación de un jurista es jurídicamente correcta.
Generalmente el propio sistema jurídico tiene pautas, criterios, canales eh, para procedimientos, para rectificar esos errores, pero no siempre, y así careciera de tales previsiones, el error seguiría siendo un error. Bueno, de manera que esa es una primera orientación, pero hay una segunda orientación más válida que es la abducción. Abducir es inferir. Digamos, la abducción es lo inverso de la deducción. Abducir, razonar por abducción es lo inverso de razonar por modus ponens. Por modus ponens partimos de las dos premisas, si A, entonces B, más la premisa A para inferir B. La abducción nos hace llevar de, de los hechos constatados a una, no como la inducción a una generalización de esos hechos, sino a su explicación, a un A tal que unido a si A entonces B, tengamos B como efectivamente comprobamos B. Lo que pasa es que la abducción, que es lo inverso, tiene que concurrir, tienen que concurrir ciertas circunstancias. Primero, que hayamos buscado alternativas, que esa busca haya sido seria y que esa la conclusión a que lleguemos sea no tenga consecuencias independientemente inaceptables y si parece tenerlas podamos dar una solución satisfactoria a las dificultades o por lo menos a la mayoría de ellas y que sea la mejor explicación, la más atractiva, la más sencilla, eh, la, la que, la que menos inconvenientes presente, la menos rebuscada. Bueno, pues buscando en los razonamientos jurídicos y las posibles pautas de argumentación jurídica, ¿con cuáles nos vamos a quedar? Pues podemos decir, pues en realidad no tenemos ningún criterio para ello. Pues no sabemos. O, bueno, yo creo que tenemos una pauta, una brújula, y por abducción concluyo que es lo que es esa pauta la que determina qué axiomas y qué reglas de inferencia se han de abrazar en lógica jurídica. Esa pauta es el bien común. Aquellos modos de razonar, de argumentar, que sean idóneos para el bien común, son correctos. Y aquellos que sean contrarios al bien común son erróneos. Cuando digo que sean idóneos para el bien común, quiero decir que, supuesto que las premisas deónticas sirvan al bien común, ese servicio al bien común se mantiene en la conclusión normativa. Pero si el servicio al bien común de las premisas o de algunas premisas queda en cambio subvertido, eliminado, cancelado en la conclusión normativa, es que ese modo de razonar o de argumentar es inválido y por tanto una pauta de argumentación similar no es aceptable en lógica jurídica. Al, al formular un sistema de lógica jurídica, el lógico está contribuyendo al bien común. Es decir, el jurista está contribuyendo al bien común, el legislador está contribuyendo al bien común, esa es su tarea. Cuando la legislación, una ley contraria al bien común, es posible,
una legislación totalmente contraria, sistemática e irremediablemente contraria al bien común, deja de ser legislación. Eso deja de ser derecho. Un, eh, un jurista contribuye a la praxis jurídica dilucidando, explicando y aplicando el derecho. Un lógico jurídico contribuye a la doctrina jurídica inventando o descubriendo, desarrollando, explicando y aplicando un sistema de lógica jurídica. Y por tanto, un lógico jurídico es también un jurista y tiene una misión de contribuir al bien común, no ya la misión que tenemos todos, cada cual en lo suyo, el ama de casa siendo buena ama de casa, el empleado de una guardería infantil siendo bueno, amable, eh, en- desempeñando correctamente su tarea de educador infantil, el, el repartidor de una empresa de distribución, desempeñando concienzuda y correctamente y puntualmente sus tareas, cada uno contribuye al bien común a su modo. El lógico jurídico contribuye al bien común de una manera especial, que es la de contribuir a mejorar, perfeccionar el razonamiento jurídico, que es su modo de contribuir al bien común. Ya, y gracias, querido Lorenzo. Permíteme hacerte una pregunta que me surge de la respuesta que tú das. En lógica, en general, a veces se suele decir que la lógica es formal porque dentro de su, a ver, cuando hablamos de verdad lógica, aquellos términos de los que está dependiendo esa verdad son únicamente los que se utilizan en cualquier rama de conocimiento. Y por eso se dice que es formal. La lógica no es material, esa es la distinción que se suele utilizar. ¿Tú estarías de acuerdo con que la lógica jurídica no es puramente formal y que por lo tanto es una lógica material? Sí, pero lo creo también de esa concepción un poco ingenua de la lógica como formal, cuando se ha querido dilucidar en qué consiste eso exactamente, han surgido dificultades enormes. Y mm, ya el propio Tarski, en los años 30, dijo, bueno, por lógica, la lógica es un sistema de verdades que se obtienen con las constantes lógicas. Y, pero ¿en qué? Sí, ¿cuáles son las constantes lógicas? Pues como tú has dicho, las que son object neutral, o sea, las que se dan en cualquier ámbito de objetos, geología, eh, sociología, astrofísica, eh, medicina, bueno, náutica. Bien, eh, pero, pero luego, que dice, bueno, valen para cualquier modelo. Pero, por ejemplo, la ley de simplificación, si A y B, entonces A, se aplica a un modelo en el cual haya un único objeto y un único predicado y por tanto no hay A y B, solo A, el I, el copulativo no tiene cabida en ese ámbito. O no digamos en, en una no realidad. La teoría prevalente entre los físicos de hoy, ya cuestionada por algunos, es que hace 14.000 millones de años no había nada, no existía nada, o si quieres decirlo de otro modo, existía la nada. En la nada también tiene lugar, se aplica si A y B, entonces A, ¿qué hay que ver? Bueno, de manera que
fue Quine, a partir del... Tarski lo plantea de un modo más bien de reflexión indagativa, pero Quine da un paso adelante y dice, la lógica es, aunque luego, en su evolución posterior, Quine llegará a adoptar otro punto de vista en su pensamiento tardío, incluso opuesto a este, pero inicialmente en sus discusiones con Carnap, que están recogidas en algún escrito inédito del propio Carnap, dice Quine lo formula, dice, los constantes de la lógica son por enumeración. Verdades lógicas son aquellas en las cuales tienen ocurrencias esenciales únicamente las siguientes palabras. Y, en el sentido con y, o sea, el i copulativo, no todos. Y otros que sean el o, el i, que se pueden definir a partir de esos. El existe, bueno, esas son toda verdad formulable, solo, es decir, formulable de manera que las ocurrencias esenciales solo sean de esas palabras, es una verdad lógica. En mi libro Introducción a las lógicas no clásicas discuto yo esa, esa definición de Quine y la planteo algún problema, aunque esencialmente yo abrazo la misma concepción, pero planteo el problema, no voy a explicar aquí qué quiere decir ocurrencia esencial. Pero queda claro que como es por enumeración, podemos añadir otro vocablo. Por ejemplo, debe o es obligatorio que, o antes de, o después de, o necesariamente. Y ahí tenemos las lógicas modales, con necesariamente, temporales, con antes de, después de, eh, deónticas, con obligatorio, obligatorio que, de manera que mm, evidentemente hay ciencias, estudios para los cuales la palabra obligatorio es irrelevante. Eh, el, el astrofísico no se pregunta si las galaxias obligatoriamente han de distanciarse entre sí de manera acelerada, sino que afirma que eso sucede. Si le preguntamos, ¿pero es obligatorio o es decidido? Es evidente que esa pregunta es irrelevante, no tiene pertinencia ni sentido ninguno, porque la obligatoriedad es social y entre las diversas galaxias no hay sociedad de ningún tipo. No son seres sociales, vivientes, ni vinculados por ninguna relación social. De manera que eh, esa neutralidad, object neutrality o independencia de la naturaleza particular, vemos que tiene sus límites y que en definitiva los propios lógicos, a la hora de reflexionar sobre la, la índole de su investigación, llegan a una, a una explicación que no se contenta esa, con esa banalidad de decir que la lógica es formal. La lógica es tan material como cualquier otro saber. Lo que pasa es que la lógica es un saber con un vocabulario muy acotado, muy delimitado. Y la lógica deóntica sigue siendo un saber con un vocabulario muy acotado, muy delimitado. En el caso de la lógica nomológica, solo agrega a eh, a las constantes de la lógica modal, o sea, la lógica eh, cuantificacional más el operador de necesidad, solo agrega el operador de obligatoriedad y una constante sentencial
que es la realización del bien común. Constante sentencial que, de todos modos, desde el punto de vista del puro cálculo, podría ser lo que fuere. Es decir, desde el punto de vista del puro cálculo, la realización del bien común podría ser la redondez de la Tierra o, o cualquier otro hecho. La, l- Desde el punto de vista de lo que es escribir con lápiz y papel y empezar a extraer conclusiones. Naturalmente, la utilidad para el derecho exhibe en que la obligatoriedad del bien común, expresada con esa constante sentencial de la lógica nomológica, designe la realización del bien común. Un hecho existente en unos mundos, sí, y en otros mundos, no. En unas circunstancias histórico-sociales, sí, y en otras no. Y desde luego, en grados muy diferentes. Eh, ya, gracias, Lorenzo. Una última pregunta. En otra ocasión vimos que el derecho puede contener antinomias, es decir, contradicciones, pero una cosa es la negación débil o simple, natural, y otra cosa es la supernegación o negación total, fuerte. Y si afirmamos y negamos totalmente lo mismo, tenemos ahí una supercontradicción. Si bien es tolerable desde el punto de vista lógico que el ordenamiento jurídico tenga contradicciones, y por definición en la contradicción está una negación débil, pero en cambio un mismo hecho no puede ser afirmado y negado totalmente. Eso, por ejemplo, en la lógica jurídica, una acción no puede ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, lícita y a la vez totalmente prohibida. ¿Crees tú que es realmente imposible que se dé una situación de ese tipo, de una misma acción que reciba dos calificativos deónticos totalmente incompatibles? Bueno, vamos a distinguir dos cosas, ¿verdad? Vamos, vamos a distinguir el grado de obligatoriedad con el grado de aquello que es obligatorio. Una cosa es que sea totalmente obligatorio que no opee y otra cosa es que sea obligatorio que totalmente no opee. Es decir, una cosa es que esté totalmente prohibido que opee y otra cosa es que sea obligatoria la no realización en absoluto de P. No, cuando empecé a desarrollar la lógica nomológica a mediados de los años 90, por comodidad o por aplicación mecánica de, de esquemas de otro tipo de lógica, yo imaginé que era el operador de obligatoriedad, podía saltar delante y detrás de operadores de graduación y por tanto que era obligatorio que en alguna medida P equivalía a que en alguna medida fuera obligatorio que P y que fuera obligatorio que totalmente P equivalía a que fuera totalmente obligatorio que P. Bueno, ese error lo subsané y me di cuenta, a medida que iba avanzando en pergeñar, en elaborar lo que llegó a ser la lógica nomológica, que no es así, porque el, el, en la lógica deóntica hay que distinguir, como en la modal, hay que distinguir el dictum del modus. El modus viene dado por el operador, en este caso el operador deóntico, y el dictum es el contenido. Ahora bien, el contenido es una cosa y el grado del contenido
es una cosa y el grado de la obligación es otra. ¿Puede la legislación mandar hacer P y a la vez mandar abstenerse totalmente de P? Puede hacerlo y lo hace muchas veces. Y eso es una super antinomia deóntica. Es decir, que en el contenido de dos mandamientos jurídicos diversos, en sendos contenidos, no solo se contradicen, sino que se supercontradicen entre sí. En la lógica deóntica estándar sucede que si es obligatorio A y es obligatorio B, también es obligatorio A y B. Y por otra parte, si A y B implica C, entonces si es obligatorio A y B, es obligatorio C. Y por tanto, en la lógica nomológica, en la lógica deóntica estándar, nos encontramos con que si es obligatorio hacer A, pero a la vez es obligatorio abstenerse completamente de A, entonces es obligatorio cualquier cosa. Pongamos un ejemplo. El, el abogado tiene no solo obligación, no solo derecho, sino obligación de guardar los secretos de su cliente. Pero a la vez, el abogado tiene obligación de denunciar a su cliente cuando haya indicios de que la actividad del cliente, digo en el ordenamiento español, la actividad del cliente esté relacionada con la criminalidad organizada o el blanqueo de capitales. Bueno, ¿cómo se casa lo uno con lo otro? Entonces hay quien dice, bueno, prevalece, hay diversas pautas para casos de antinomias semejantes, resolverlas. Hay quien dice, prevalece la obligación particular sobre la general o prevalece la obligación posterior sobre la anterior o prevalece la superior sobre la inferior, pero en un caso como este se puede considerar que la particular es, sin embargo, de rango inferior y, por tanto, esas pautas no nos dicen cómo resolverlo. Y, en todo caso, las pautas son pautas de exequibilidad, es decir, el juez cuál de esas obligaciones va a tener en cuenta postergando la otra, pero eso no anula la otra obligación. Bueno, de manera que el lógico deóntico estándar concluiría que de darse esos dos supuestos, el abogado está obligado a matar a su cliente o a incendiar el Palacio de Justicia o a suicidarse, lo que uno quiera decir. Eh, mm, Gracias a Dios, la lógica nomológica no contiene ese tipo de parámetro, pero sí permite la superantinomia, es decir, posibilita que una misma legislación contenga dos contenidos supercontradictorios entre sí, sin que se siga ninguna catástrofe. Es evidente que habrá de haber en el sistema unas pautas de exequibilidad por las cuales el juez desatienda una de las obligaciones y atienda a la otra. Por ejemplo, por una política, lo que se llama en la jerga jurídica, por política criminal, la prioridad de combatir la criminalidad organizada da preferencia a da exequibilidad a la obligación del abogado de denunciar a su cliente, aunque esa denuncia es una vulneración de otra obligación del abogado, que es abstenerse completamente de denunciar a su cliente. Ahora, tú planteas otro problema y es el de si la obligatoriedad misma, no su contenido, sino la obligatoriedad misma, tiene grados que efectivamente
los tiene. Si podría suceder que una acción fuera obligatoria y no lo fuera en absoluto. Pues esto es evidente que no, pero no por lógica jurídica, sino por lógica sentencial a secas. Ahora, podemos plantearnos un supuesto. Los juristas, no hay dos profesiones que son las más hipotetizadoras en, en la vida intelectual. Estas dos profesiones son las de filósofo analítico y las de jurista. Eh, el filósofo analítico se plantea, digo que esto que tengo enfrente es un libro, ¿y qué diría si saliera volando, por ejemplo? ¿O qué diría si al llegar a tocarlo se desvanece? O, bueno, ese tipo de experimento, de hipótesis que al hombre de la calle le puede resultar peregrino, absurdo, ocioso. Bueno, pues el jurista es el segundo hipotetizador y el derecho, cuando no el filósofo del derecho, sino cualquier penalista, cualquier internacionalista, mm, cualquier eh, catedrático de derecho tributario, tiene que plantear una hipótesis. Bueno, hay obligación de tributar. ¿Y si el obligado tributario adelanta el pago en una hora, sustrayéndose así al tenor de la ley que dice que el que en tal momento haga el pago está sujeto a la imposición? Pero bueno, evidentemente las multinacionales tienen sus asesores fiscales y saben muy bien que ubicando su domicilio social en Dublín, por ejemplo, o en las Islas Caimán, se sustraen. Entonces el legislador inventa una... Claro que podemos preguntarnos, ¿el legislador puede, como digo, el jurista constantemente está inventando hipótesis, aunque la hipótesis sea poco realizable o nada realizable, pero el derecho tiene que atender a todos los casos que se realizan o que podrían realizarse, porque el jurista de antemano no sabe cuáles se realizarán y cuáles no, y porque el ingenio humano es capaz de inventar hechos que el jurista, el legislador, no había previsto. Por eso está ese juego del ratón y el gato entre los obligados tributarios y el legislador tributario, para ver quién escapa. Que la mayoría de los mortales no tenemos posibilidad alguna de maniobrar, pero por supuesto las grandes multinacionales tienen y los multimillonarios tienen muchos medios de jugar ese juego. Bueno, pues podemos preguntarnos si el grado de obligatoriedad lo puede decidir el legislador en su acto promulgatorio. Ya vimos en una pasada entrevista que pragmáticamente es equivalente que el legislador diga los españoles deben contribuir a las cargas públicas pagando impuestos conformes a un sistema tributario justo. Estoy parafraseando un artículo de la vigente Constitución española. O que diga, legislador, edicto por la presente edicto que los españoles contribuyan a las cargas públicas pagando los impuestos correspondientes a un sistema tributario. Bueno, cuando dice promulgo, ya dije, eso es un performativo, y ese performativo, desde el punto de vista pragmático, funciona como otros performativos. Por ejemplo, ordeno, pregunto, eh, son, son performativos, prometo, es un performativo. Entonces podemos preguntarnos si el grado de promesa, sabemos que los performativos son verdaderos por el mero hecho de formularse. Quien promete, dice, prometo
que te traeré mañana el par de botas que vimos el otro día en un escaparate, que lo voy a comprar y te lo traeré. Bueno, puede prometerlo de mala fe, pero la promesa la ha hecho. Es verdad que lo ha prometido. O sea, según lo está diciendo, está creando el estado de cosas consistente en que está bajo esa promesa. Es lo que Searle llamó, en su teoría de las promesas, un hecho institucional. Bueno, por tanto, la afirmación, el aserto performativo es forzosamente verdadero. Ahora, podemos preguntarnos si no solo es verdadero, sino que si puede tener, en virtud de la pragmática del lenguaje, de la pragmática comunicacional, un grado. Que si yo puedo decir, lo prometo un poquito, eh, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pues un poquito sí lo juro. O mire, pues sí lo juro, pero solo hasta cierto punto. Mm, bueno, la verdad yo nunca he abordado no recuerdo haber abordado. eh, Mi impresión es que las reglas de la pragmática comunicacional no permiten tal cosa. Porque si yo te prometo, nos ponemos de acuerdo para la entrevista, digo, pues sí, yo te prometo, bueno, no usamos esa palabra entre nosotros solemne, pero vamos, no deja de ser un compromiso, dirá, sí, estaré tal día, tal domingo, a tal hora, preparado. No hay un compromiso mutuo, eh, me he comprometido a eso. Pero, ¿y si te digo, Marcelo? Pues mira, un poquito sí te lo prometo. La verdad es que tú quedas completamente desconcertado, no sabes a qué atenerte. De manera que yo, sin haber reflexionado nunca a fondo sobre este problema, creo que la pragmática comunicacional no, no da margen para grados de promisión o de promesa, ni grados de promulgación, y por tanto que los grados de obligatoriedad o de prohibición dependen de otros factores diferentes que no están en la voluntad del legislador. Por ejemplo, de su acoplamiento dentro del ordenamiento jurídico. Yo pienso que una prohibición cuya violación acarree una sanción más grave, eh, una conducta cuya realización acarree una sanción más grave, está menos prohibida que una que acarree una sanción menos grave. O por lo menos que esa diferencia del grado de prohibición es uno de los factores importantísimos que determinan la diferencia de la sanción. Que matar está más prohibido que robar, por ejemplo. Pero eso no es porque el legislador diga promulgo totalmente que no se mate o prohíbo totalmente que se mate. No, no, no es por eso. Es verdad que en algunas posiciones dice queda todo terminantemente prohibido fumar en esta sala. Bueno, ¿qué diferencia hay en que quede terminantemente prohibido y que quede prohibido a secas? Ahí está claro que es una cuestión meramente retórica, que cuando se escribe en un cartel se dice está totalmente prohibido fumar en esta aula, el, quien quiera que promulgue esa norma simplemente está acudiendo a un recurso retórico que también forma parte de la gramática comunicacional,
Como dice Peter Ditch, es como dar un puñetazo en la mesa, pero el contenido de lo dicho no varía en absoluto porque se dé o deje de dar un puñetazo en la mesa. Por tanto, hay prohibiciones con mayor grado de prohibición y menor, pero no dependen del acto, de la formulación del acto edictivo o promulgatorio del legislador. Ya. Eh, Perfecto, muchísimas gracias, querido Lorenzo. Con esto terminamos la entrevista de hoy y les invitamos para que nos acompañen en un próximo episodio en el que abordaremos la parte técnica de la lógica jurídica. Estaremos, por un lado, examinando a detalle, analizando los componentes de la lógica nomológica propuesto por Lorenzo y haremos una comparación con la lógica deóntica estándar, principalmente en aquella versión de Alchurón y Bulligin. Nos despedimos, queridos amigos. Muchas gracias, querido Lorenzo. Hasta la vista.